Buenas tardes. Un gusto para mí volver a estar presente. Ya estuve la semana pasada en Ameguino. Bueno, ahora estamos acá en Sunchales para ver un poquito la incidencia de los impuestos en el sector y cómo poder atenuar un poquito esa carga fiscal. La tecnología ha ido aumentando en los últimos años y ustedes se han ido adaptando a ella. Tanto los productores agropecuarios como los contratistas, evidentemente si hoy están aquí es porque quieren capacitarse y cada vez están más cerca de los avances que existen. Están muy ocupados y preocupados por nuevas metodologías de trabajo, qué mejor semilla puedo tener. Y esas son variables que ustedes pueden mejorar y que pueden ir haciendo más rentable el negocio. Pero también hay otras variables que no dependen de ustedes y que muchas veces conspiran contra el resultado de la empresa. Esas variables son las resoluciones que emite el Estado y que nos imponen distintos regímenes de información, regímenes de retenciones, que harán que la cuestión financiera muchas veces conspire contra el resultado neto de la empresa. También existen variables que ustedes pueden manejar y que sería conocer un poquito, no cómo se liquida un impuesto, pero sí qué herramientas existen en las distintas resoluciones del fisco al efecto de atenuar esa carga impositiva. Hoy les voy a hablar de dos aspectos, uno es en la parte del IVA, cómo afecta los impuestos y los saldos a favor del impuesto al valor agregado, que muchas veces es una carga difícil de transferirla. Y un poquito después sobre el final vamos a ver la incidencia de la evaluación de Hacienda, cómo podemos, de qué manera realizar las ventas en los últimos meses del ejercicio al efecto de atenuar el impacto fiscal. En general, la alícuota del IVA es, según el artículo 28 de la ley, es el 21%, pero en el sector agropecuario tenemos una diferenciación que sería el 50% de esa alícuota, es decir, el 10,5% para distintas ventas. La venta de animales, bovinos, y también el tema de los granos, es la otra parte importante para ustedes saber que está grabado al 10,5%. También la ley en su artículo 28, en su inciso B, ¿qué ha hecho? Ha establecido esa alícuota diferencial para distintas locaciones y prestaciones de servicios. Y aquí quiero hacer una aclaración que muchas veces se pasa por alto y luego puede tener alguna consecuencia, sobre todo para aquellas empresas que hacen servicios, por ejemplo, una pastura en una explotación de tambo, que muchas veces por error de este artículo creemos y lo facturamos al 10,5%, y hay que tener cuidado porque eso está grabado al 21%. Lo que sucedería en este caso que el contratista que factura y que haya facturado el 10,5%, cuando en realidad corresponde el 21%, ante una inspección del fisco, y sobre todo si sucede varios meses después que ocurrió el servicio, va a tener que afrontar con ese 10,5% que en su momento no cobró a su cliente. No solo el 10,5%, sino que tendrá que tributar los intereses y probablemente una multa. Eso era un poquito como aclarar, porque hay algunos productores que ya varias veces me han dicho, pero ¿cómo puede ser si el artículo de la ley me menciona que es al 50%? Sí, hay un dictamen de AFIP, que es el pensamiento de AFIP, un dictamen de asesoría técnica, que ya ha establecido desde hace muchos años, el año 99, que este tipo de servicio, cuando es una explotación de tambo, debería estar al 21%. Entonces al productor se le generan saldos a favor en el IVA, y esos saldos a favor es dinero que tiene acreditado, pero no en su cuenta bancaria, sino en una cuenta fiscal del Estado, que podrá usar en algún momento. En esta Argentina que estamos viviendo con mucha inflación, a medida que pasa el tiempo, esos saldos se van licuando.
¿Y esos saldos por qué se producen? Porque el productor agropecuario muchas veces, en muchos servicios, en las semillas, por ejemplo, que compra, tiene alícuotas del 21%, cuando luego vende su ganado, cuando vende sus granos, está gravado al 10,5%. Entonces ahí se empieza a ocurrir una diferenciación de alícuotas. Más allá de las retenciones que también sufre y que le generan saldos a favor. Entonces nos encontramos que el saldo a favor total que tiene una empresa agropecuaria está compuesto por dos partes, el saldo técnico y el de libre disponibilidad. El técnico es el que surge simplemente de la diferencia del crédito que pagamos, del IVA que pagamos con las compras o los gastos, y la diferencia con el IVA que cobraríamos por las ventas que tenemos de nuestros productos. Y aquí este saldo técnico es un gran problema para el productor. ¿Por qué? Porque no permite compensar más que sobre su propio impuesto. Quiere decir que si yo mantengo un saldo a favor, cualquiera sea el número, 100.000 o 1.000.000, no voy a poder hacer más que esperar hasta el mes siguiente para empezar a compensarlo o atenuarlo. Y esto me puede llevar mucho tiempo y quizás a lo mejor nunca llegue a atenuarlo o a llegar a valor cero. Con lo cual, habría algunas actividades que podría realizar el productor agropecuario que ayudarían a atenuar, a morigerar este saldo a favor que tiene. Por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, prestando servicio a la tasa general, es decir, una siembra en una explotación tambera. Vendiendo fardos y rollos, eso también hay un dictamen del fisco que estableció que esto, como es una tarea posterior a la cosecha, tiene que estar grabado al 21%. Es decir, al realizar estas tareas ya va a estar cobrando un 21% en el IVA y de esta manera va a estar bajando o achicando ese saldo a favor que mantiene desde hace mucho tiempo. También podría realizar algún tipo de tarea de fletes. Yo sé que es cierto, realizar una tarea de flete conlleva un trabajo extra. A lo mejor tenemos que disponer de un camión, de un chofer, las cargas sociales y todo lo que ello implica. Pero habrá que evaluar si el verdadero ingreso que me produce la facturación al 21% por estos fletes se justifican de poder completar mi actividad puramente agropecuaria con una actividad que me ahorre parte de ese IVA. Otras tareas grabadas al 21% podrían ser la venta de cerdos y aves. También aparcerías, en el caso de las aparcerías es muy común que los dos aparceros pongan algo de o semillas o fertilizantes, pero bueno, si en este caso uno de los aparceros, el titular del inmueble rural, solamente aporta al inmueble, no va a generar en ningún momento crédito fiscal porque no va a tener ningún tipo de compra. Cuando venda, sí va a vender al 10,5, pero como no tuvo ningún tipo de compras, no se le generan saldos de crédito fiscal. La hotelería de Hacienda también están cobrando un servicio al 21% por el engorde de un animal que ustedes lo reciben por un breve lapso para formar quilaje. Los contratos de pastaje, aquí lo que hay que tener especial atención es que lo que estaría haciendo es alquilando el pasto para que el ganado engorde, es decir, ese es un alquiler que estaría grabado al 21% o es una venta de pasto al 21%, hay que pensarlo de esa manera. Los contratos de maquila sería otra opción, que muchas veces hablamos de maquila o fazón en forma indistinta. Son dos cosas que se parecen porque lo que entregamos son nuestros productos primarios para industrializarlos y luego venderlos industrializados. La diferencia entre maquila y fazón sería que cuando el productor entrega los granos al fazonero, este le va a cobrar por el servicio un 21% en el momento que le entregue el producto terminado. Luego el productor venderá ese producto industrializado en otro momento posterior. El contrato de maquila, la diferencia está en la generación del hecho imponible del IVA, es decir, la entrega del productor al industrial para que realice la maquila
y luego cuando el producto vuelve ya industrializado al productor, eso no genera en ningún momento ni entrada ni salida de IVA, es decir, ni crédito fiscal ni débito fiscal. Solamente va a generar ese débito fiscal cuando el productor venda el IVA. Esto sería entonces algunas de las actividades que podríamos desarrollar para tratar de eliminar o atenuar el saldo técnico de IVA. Lo que habría que tener presente con esto, que en el caso de productores agropecuarios que están con el IVA anual, cualquiera de estas actividades haría eliminar la posibilidad de seguir siendo IVA anual. Bueno, esto tendrá que ver el productor si le conviene o no, porque a lo mejor sí, soy IVA anual, pero ¿para qué quiero ser IVA anual si tengo un saldo a favor que sigo arrastrando mes a mes, año a año, y a lo mejor creo que es un beneficio ser IVA anual y en realidad no estoy obteniendo ningún beneficio, al contrario, me estoy quedando con un saldo a favor que no lo puedo transferir a nada. El otro tema serían los saldos de libre disponibilidad. Esto sí es un poco más fácil, la posibilidad de utilizarlos. Son los que se generan estos saldos a favor en el IVA, producto de las retenciones, percepciones y pagos a cuentas que tiene el productor por sus actividades. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, son bastantes. Una alternativa es solicitar la exclusión. El productor puede solicitar la exclusión por 6 meses en el caso que le esté generando continuamente saldos a favor. Para todo ello hay una resolución emitida por el fisco donde hay que cumplir una serie de requisitos y si se cumplen todos ellos, AFIP aprobaría esa exclusión por 6 meses. Quiere decir que durante 6 meses no tendría este tipo de retenciones. Quizá lo más fácil y lo que ustedes harán continuamente es la compensación con otros impuestos, vale decir, si tienen un saldo a favor de IVA y a lo mejor tienen que pagar ganancias o un anticipo de ganancias, pueden compensar contra otros impuestos. También existe la posibilidad de devolución. Entre uno de los problemas que ha ocurrido, que sigue ocurriendo, uno de los tantos que tenemos esta actividad, son los valores que han sido olvidados en el tiempo. ¿Por qué? Hablo por este caso de los 20.000 pesos. Tanto esto de los 20.000 como un montón de otros parámetros que han quedado desde hace 10, 12, 14 años sin modificaciones, conspira un poco contra este solicitud de devolución porque podría hacerlo solamente cuando el saldo sea inferior a 20.000 pesos. En el caso que superara esos 20.000 pesos, no podría solicitar este tipo de devolución. Pensemos que esto está ya desde hace más o menos 9 años. Quiere decir que si nosotros actualizáramos este importe, tendríamos que multiplicar aproximadamente por 10. Hay una alternativa más que es muy poco usado y quizás es muy poco usado porque no se conoce tanto y por otro lado porque AFIP pone un freno en esto, que es la transferencia a otros contribuyentes. Es decir, si el productor agropecuario tiene un saldo a favor de libre disponibilidad de IVA que no va a usar o que lo va a usar dentro de mejor de 6 o 8 meses, puede llegar a transferirlo a otro productor que necesite ese saldo para pagar impuestos. Esa transferencia está reglamentada por una resolución de AFIP del año 2003. Bueno, hay todo un mecanismo que si se cumple con ese mecanismo debería ser muy sencillo esa transferencia a un tercero. El inconveniente de esto es que AFIP pone un reparo diciendo que solamente se podrá transferir ese saldo siempre y cuando no provenga de alguna declaración jurada rectificativa de IVA. ¿Qué quiere decir? Que si yo traslado un saldo a favor que proviene a lo mejor de un periodo donde hay declaraciones juradas rectificativas, no me lo va a permitir. Bueno, esto así está en la resolución, pero yo solamente quería comentarles a ustedes para que sepan que hay un fallo que es Bufete Industrial Argentina contra AFIP DGI del año pasado, de marzo del año pasado, que falló a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dijo, si los saldos a favor existen y son legítimos,
Nada tiene que ver que en la declaración jurada existe una rectificativa, porque me pude haber equivocado, porque no llegué a tiempo y no la presenté o presenté con errores y luego la presenté correctamente. Mientras estos saldos existan y sean legítimos, no habría inconveniente para transferir. Esto quería comentárselo porque es un fallo medianamente reciente, no se conoce mucho y en realidad hemos tenido en sí, cuando hemos querido hacer alguna transferencia, lo primero que nos dice un inspector, dice, no, mira, ni te gastes en hacer todo el mecanismo de transferencia porque tenés declaraciones juradas rectificativas de tu cliente. El fisco te lo va a rechazar. Bueno, sepan que pueden, al menos en la primera charla con el inspector, poder decirle, miren que hay un fallo que beneficia al contribuyente y dijo que mientras los saldos a favor existen y sean legítimos, se puede transferir. Esto no quiere decir que AFIP lo deniegue. Luego tendrán que ir y seguir pleiteando con el fisco para lograr esta transferencia. Pero es muy probable que ahora, al tener un fallo, esto sea mucho más fluido. Por último, con el tema de saldos a favor de IVA, lo único que quería comentarles es lo que les pasa al productor granario, que es la venta del IVA, la retención que debería el fisco devolvérsela en 45 días aproximadamente. Esto se ha ido demorando y se ha ido demorando de mes a mes y hoy nos encontramos con productores que tienen más de un año o incluso un año y medio de saldos a favor, productos de la venta de granos que no han sido acreditados en su cuenta corriente. Lamentablemente, para hacerse de ese dinero y que se lo va a recibir entre 50 y 60 días desde que inicie el primer paso, que es el pronto despacho en la agencia donde se encuentra inscripto, no le queda otra que presentar este pronto despacho, esperar 15 días hábiles y luego ir al Tribunal Fiscal con un recurso de amparo. Lamentablemente no deberían llegar a esta situación porque esta situación va a tener un costo para ustedes del profesional que les realice esta tarea y en realidad en la propia resolución de AFIP está plasmado que debería ser devuelto por el fisco. Esto en cuanto al tema IVA, quería comentarles las cuestiones para tratar de eliminar los saldos a favor de libre disponibilidad y ver qué podemos hacer con los saldos técnicos de IVA, cómo podemos mejorarlos o atenuarlos. Sé que ahora tienen que ir a almorzar, así que voy a ser muy breve con la segunda partecita, que es el tema de del tema ganadería, de cómo la evaluación de existencia. Estas diapositivas yo se las dejo acá a Dayana, así que después cualquiera de ustedes se la pide, por si lo quieren chequear, y cualquier inquietud me hacen llegar un mail que gustosamente les responderé las dudas que puedan surgir de todo este trabajo. Pasamos entonces al tema de evaluación impositiva. Porque acá, como decía al principio, hay variables que ustedes no pueden manejar. Si AFIP ha decidido hace 14 años no modificar los mínimos o ha decidido no modificar la escala del impuesto a las ganancias, nada van a poder hacer ustedes. Pero sí habrá otras variables que quizá puedan utilizar, que sería elección del tipo de hacienda a vender o del momento de hacienda a vender para achicar ese impuesto a las ganancias. Imaginemos que en el año 2000 fue la última vez que se cambió la famosa tablita de Machinea que estableció escalas progresivas en el impuesto a las ganancias del 9% al 35%. Quienes más ganaban, más pagaban. Desde ese año a hoy no se ha modificado nunca, están los mismos valores. Hemos hecho un breve estudio de distintas variables, tanto del agro, de la ganadería, como también variables de otra industria, y esto aproximadamente tendríamos que multiplicarlo por 11 o por 17 veces. Quiere decir que la escala máxima que establece por encima de los 120.000 pesos tributar el 35% en el año 2000,
hoy tendría que ser por lo menos 1.200.000, 1.500.000, y sigue estando en 120.000 pesos. Quiere decir que lo que hizo el fisco con esto fue llevar a todos ustedes de una tasa, no digo del 9, pero a lo mejor todos en el año 2000 estaban en una tasa del 12, 15, 18%. Hoy seguramente, se los dirán sus propios contadores, ustedes deben caer casi con seguridad, les diría, en la escala del 35%. Entonces esas son las variables que ustedes no pueden manejar porque están y no van a cambiar ustedes la ley. Hasta que no haya una verdadera reforma tributaria, esto va a seguir. Con lo cual, ¿cuál sería lo que ustedes pueden manejar? Bueno, en establecimientos de invernada la evaluación es valor de cierre de ejercicio menos gastos de venta. Aquí no hay mucho por hacer. Pero sí, en el caso de establecimientos de cría, sobre todo en la parte tambera, es tratado como establecimiento de cría, tenemos que tener en cuenta cómo se evalúa la hacienda y en qué momento hacer la venta. ¿Por qué? Porque las haciendas, la hacienda hembra-vientre está evaluada a costo fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar evaluada al costo de la primer compra que hicieron ustedes cuando empezaron a hacer cría o cuando se transformaron en productores tamberos. Por más que haya nacimientos, por más que haya alguna compra, va a quedar siempre evaluada al costo fijo. Y la hacienda, el resto de la hacienda está evaluado a algo que establece la ley como costo estimativo por revaluación anual. ¿Esto qué significa? Que habría que ver el valor de la categoría más vendida en los últimos 3 meses del ejercicio, luego multiplicarla por el 60% de ese valor y posteriormente ir a esta tablita y usar los índices de relación. Entonces es fundamental la elección del momento de la venta de esa hacienda y qué tipo de hacienda. Nosotros dejamos acá entonces un ejercicio muy simple para que ustedes tomen conocimiento de lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que el cierre del ejercicio es 31 de diciembre, entonces todos los cálculos los vamos a hacer al 30 de septiembre o al 1 de octubre. El cierre de ejercicio de las empresas puede ser cualquiera, puede ser 30 de junio, entonces tendríamos que tomar 3 meses anteriores. Yo tomé 31 de diciembre porque es en general el cierre de la mayoría de las sociedades, sobre todo sociedades de hecho, o empresas unipersonales tienen cierre 31 de diciembre. Sociedades anónimas, RL y demás, es muy probable que exista un cierre distinto, pero bueno, sería indistinto. Acá tendríamos que decir hasta el mes 9 del ejercicio o a partir del mes 10 del ejercicio. Bueno, acá comenzamos con un establecimiento que tenía este stock de 200 vacas valuada a 4 pesos porque está a valor de costo fijo, como dijimos, de la hacienda hembra. Y el valor de inicio de los terneritos estaba evaluado a el costo estimativo por revaluación anual, que era 2.000 pesos, que había sido la categoría más vendida de los últimos 3 meses del ejercicio anterior, por el 50% porque es la escala, y de eso tomamos el 60%. Ahora, en este ejercicio, el productor va a vender los novillitos o terneritos que eran de inicio, o terneros del inicio, que se han transformado en novillitos, pero además tiene que vender 20 vacas que ya son vacas que ya no las va a usar más en el tambo, son de descarte. Entonces, la alternativa sería, y muchas veces pasa, que el productor está enfrascado en sus negocios, en su tarea de día a día, y sobre todo hablo de empresas que a lo mejor no cuentan con una administración, con su propio contador internamente. Entonces, es que vamos al contador a lo sumo una vez por mes para llevarles nuestras facturas de IVA, y de impuesto a las ganancias hablamos una vez al año. Entonces ahí a veces se cometen algún error, que es, vendí la hacienda vaca el 30 de septiembre. Y no le dije a mi contador, mirá, estoy por vender hacienda, ¿qué me decís vos? ¿Cuándo me conviene vender? Porque seguramente lo que le hubiera dicho, mirá,
tratá de venderla a partir del 1 del mes 10 hasta el 31 del último mes, porque si llega a ser la categoría más vendida, la vas a tomar como base para la liquidación del impuesto a la ganancia en cuanto a la evaluación de esa empresa. Entonces, aquí suponemos las dos alternativas, que el productor fue a ver al contador y se asesoró, y la segunda opción, que llegó un día tarde, fue el 1 del 10 y le dijo, mira, vendí esta hacienda, y ya está, ya es tarde porque vendió esa cantidad, salvo que tuviera ventas en esos últimos 3 meses que superaran a esta venta de vacas, podría lograr que fuera otra la categoría más vendida, pero si no, ya está el error cometido. Entonces, este sería el stock que le queda con esa venta realizada. ¿Y cómo sería la evaluación? Aquí estamos hablando de valores muy pequeños porque se trata de un establecimiento chiquito, pero esto vale para cualquier establecimiento. Es decir, acá el problema es o si vendí la vaca en los últimos 3 meses o lo que vendí fueron novicitos en los últimos 3 meses. Entonces, lo que me va a cambiar sería la evaluación total de cada animal. Esa evaluación total de cada animal me representa un importe final, haber vendido vacas el 30 de septiembre, que fue el error, o haberla vendido el 1 de octubre, al día siguiente, me representa tomar una decisión de aumentar o disminuir el stock en un 49%. Este stock aquí es chiquito, pero si tuviéramos un plantel muy superior a esto, sería un monto muy importante. Imaginemos que un 49% más me va a afectar directamente en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales. Esto se lo quería dejar como ejercicio, más que como ejercicio para que conozcan y sobre todo dejarle la idea de que a ningún contador le disgusta que ustedes vayan a hablar y a preguntarle, aunque a ustedes les parezca, mira, que esto no es para el contador, ¿qué le voy a ir a preguntar? Creo que sí, vale la pena, porque a veces una decisión de un día, como vimos en el ejemplo, les incrementa el valor fiscal y el valor de impuesto a pagar. Es una de las pocas herramientas que ustedes tienen y que pueden manejar. La otra herramienta de cuándo cambiar los mínimos, cuándo cambiar las escalas, los valores que están olvidados en el tiempo, ya no depende de ustedes. Entonces aprovechen estas herramientas que existen. Existen un montón. Seguramente sus asesores les van a poder brindar la cantidad que hay. Simplemente quería mostrarles estos dos tipos de herramientas para que puedan ir utilizándolas en el futuro. Muchas gracias.